días sabemos que a principios del siglo XX, este mundo estaba vigilado de cerca por inteligencias superiores a la del hombre. Fue a partir de 1952 que una infinidad de naves extraterrestres aparecen en la Tierra. Se dispara el fenómeno del contacto extraterrestre. ¿Por qué? Porque estalla la primera bomba termonuclear, el primer ensayo termonuclear que realizan los Estados Unidos. Eso atrae a extraterrestres que dicen a través de sus canales de contacto que estamos poniendo en peligro nuestra existencia, la del planeta y de la galaxia. No pueden tolerar que nosotros nos autoaniquilemos. Y desde luego el potencial que tenemos en energía atómica almacenada, os aseguro que puede destruir la Tierra. Lo que voy a hacer ahora es, sacar la información de la revista APSCA World Report, realizada por Gabriel Green, un personaje curioso. No solamente se dedicó a investigar y a publicar una serie de revistas claves, como antes he dicho, para entender el fenómeno del contacto, sino que se presentó a las elecciones como presidente de los Estados Unidos 2 veces. No sacó poquísimos votos y por tanto es una anécdota que pasó desapercibida. Pero imaginaros que hubiera ganado las elecciones. Ahora estaríamos todos paseando en la calle con los ovnis, porque lo hubiera puesto, esto que ha publicado él, lo hubiera hecho a través de los canales oficiales de la Casa Blanca. Lo que dice este trabajo, esta revista, es los contactos directos por medio de radio de emisoras de 11 metros de Dick Miller. Y este Dick Miller no solamente se limita a contactar por radio, y vamos a transcribir alguno de estos contactos, sino que además estuvo en su nave. Y lo que vamos a contar es lo que a él le pasó, lo que él vivió. Interesantísimo. Por otra parte, lo que pone en evidencia esos contactos directos de radio, no canalizados, no telepáticos, no, directos, es que estas extraterrestres, que señalan, escogen a una serie de contactados. Y Dick Miller cita, los mensajes de Dick Miller citan a Williamson, a Adamski, a Daniel Walter Fry, todos ellos que en ese momento hicieron furor y que se pusieron de moda, estaban realmente contactados por entidades del espacio. Esta revista, que forma parte de una colección y que seguiremos viendo, es decir, no va a ser la primera y última vez que vamos a hablar de las revistas de Gabriel Green, va a darnos el pie, la base por el cual se han movido todos los fenómenos de contacto extraterrestre a partir del año 50. Es obligado leerlo, y os lo voy a leer despacito. Todo empezó con el Capitán Mantell, un héroe americano que fue derribado, entre comillas, por un ovni, o bien que persiguiendo a un ovni estalló. Ya hemos sacado esta historia. Dick Miller empieza a cuestionarse esta historia del Capitán Mantell y comienza su relato, que es sencillamente apasionante. La extraña muerte del Capitán Mantell.
murió en extrañas circunstancias mientras perseguía a un ovni. Todo ocurrió el 7 de enero de 1948, en Kentucky, Estados Unidos, cuando miles de personas ubicadas en distintos lugares de ese estado vieron, asombrados, en plena tarde un enorme objeto luminoso de forma lenticular que se dirigía a gran velocidad hacia la zona de Fort Knox, donde se guardan las reservas de oro de los Estados Unidos. Ante la posibilidad de que se tratara de un intento de robo o algún acto terrorista, las autoridades dieron de inmediato aviso a la Fuerza Aérea, la US Air Force. Una vez confirmado visualmente el hecho, se envió una escuadrilla de 4 aviones cazas Mustang F-51 pertenecientes a la Guardia Nacional que se encontraban cerca, al mando del jefe de escuadrilla, Capitán Mantell. 3 de los aviones se acercaron al objeto y el jefe de la escuadrilla informó con detalle. Me acerco y el objeto sigue moviéndose a la mitad de mi velocidad. Esa cosa parece metálica y tiene un enorme tamaño. Ahora asciende y va a la misma velocidad que yo, a unos 600 kilómetros por hora. Subiré hasta los 6000 metros y si no consigo acercarme, abandonaré la caza. No me queda mucho combustible. Estas fueron las últimas palabras que se escucharon del capitán Mantell con la torre de control. Eran exactamente las 3:15 de la tarde. No se supo más del avión, hasta que horas más tarde apareció el cadáver del piloto junto a los restos de su avión, que se estrelló cerca de Fort Knox. El 7 de enero de 1948, el capitán Thomas F. Mantell, de 25 años, piloto de la Guardia Nacional Aérea de Kentucky, murió en el accidente de su caza P-51 Mustang. Lo que estos contactos explican es ni más ni menos que las pruebas atómicas que están realizando los humanos están dando un toque de atención, de aviso, de peligro, y por tanto los extraterrestres han venido a parar esas pruebas o a invitarnos a abandonar la energía atómica. Y en las transcripciones que hace de esos contactos por radio, dicen que han estado en contacto con Eisenhower, que han estado en contacto con el presidente de los Estados Unidos. Hablan de la necesidad de parar las pruebas atómicas. Habla también de que ellos pueden leer nuestra mente. Los extraterrestres tienen poder para leer nuestra mente, por tanto pueden inclinar nuestra voluntad, aunque no interfieren, pero pueden hacerlo. Un relato apasionante. Saludos. Estamos en un plano elevado. Cuando su gente alcance un estado más alto de evolución, las otras maravillas del universo se abrirán para ustedes. Tenemos un conocimiento muy completo de los otros planetas en su sistema solar. Estamos al tanto de los planes y pruebas de su gobierno y continuamos esperando la verificación del contacto con el hombre y esperamos que conquisten la verdad. Hemos impreso sus mentes con nuestros pensamientos. Les diremos del siguiente contacto. Su gente aún no está preparada para nuestra llegada. Escuchen a sus conferencistas. Tienen mucho que decirles de nosotros. Continúen trabajando juntos. Continúen con el equipo Haz de Luz. Nuestros planes son suficientes. No se desesperen. Todavía no es permitido el contacto personal con su grupo. Conocemos sus mentes. Tal vez en el futuro se pueda arreglar alguno.
Para responder sus preguntas mentales, Dick, sí estamos en el planeta rojo. Hablaremos con ustedes de nuevo. Adonai. Más tarde, revisando el mensaje, llegamos a las siguientes conclusiones. Las primeras frases se autoexplican. Encontré que la frase relativa a los planes y pruebas del gobierno se referían a las pruebas atómicas que nuestro gobierno conduciría en breve. La verificación del contacto con el hombre creo que se refiere a la historia de una nave espacial que fue reportada haber aterrizado en Edwards Air Force, la base de California, y de la plática con el presidente Eisenhower, que se dice que tuvo con su piloto. Esto ocurrió en la primera parte de 1954, durante el viaje de golf del presidente a Palm Springs, California. El relato es que el presidente fue urgentemente convocado a Edwards Air Force con el propósito de hablar con el piloto de aquella nave. También supimos que la palabra Adonai de la lengua Sol-Esmal era una expresión de despedida. Su respuesta a mi pregunta mental sobre el planeta rojo se refería a Marte. Este incidente además indica que la gente del espacio tiene algún aparato capaz de captar nuestros pensamientos. El impacto de esta idea es tremenda. Imagine, nuestros gobiernos de la Tierra no tienen secretos para la gente del espacio. Las ramificaciones de este pensamiento encienden la imaginación. ¿Cómo deben ser los gobiernos en otros planetas donde el engaño y el subterfugio son imposibles? Qué asombroso pensamiento de que un gobierno honesto también podría lograrse en el planeta Tierra. Otra cuestión que se pone de manifiesto en los contactos que tiene Dick Miller es la queja permanente que hacen los extraterrestres en relación a que sus mensajes no son atendidos por los dirigentes de la Tierra y por los científicos de la Tierra. Ellos tienen varios contactos, no solo con Eisenhower, como hemos dicho antes, sino con otros presidentes, otras autoridades y sobre todo militares, y son ignorados permanentemente. Lo que denota esta arrogancia que tiene el ser humano, que ante una tecnología que puede superarnos en millones de años, les dicen que no quieren abandonar el armamento, que no quieren seguir las recomendaciones de estas entidades que pueden borrarnos de la faz de la Tierra con un suspiro. Es tremendo, pero efectivamente ellos lo intentan y hacen contactos con personajes no solo contactados. Fijaros, Daniel Walter Fry era un ingeniero de los cohetes, trabajaba en combustibles sólidos en la NASA, no era un personaje cualquiera, y como él otros tantos científicos y sobre todo presidentes de Estado. Todo digamos que se queda en una cortina de humo. El pueblo no está preparado para entender lo que nos está pasando y realmente es un choque cultural que vengan los ángeles de ayer, extraterrestres hoy, un choque tremendo. La gente del espacio ha dicho muchas veces que ningún gobierno aquí en la Tierra está actualmente funcionando de acuerdo con las leyes universales. Por lo
lo tanto, nuestros líderes todavía son incapaces de guiarnos por los caminos de la paz duradera y hacia la existencia utópica que actualmente es una realidad para nuestros amigos del espacio. Sin embargo, nuestros hermanos, como consideramos a la gente del espacio, son prevenidos por las leyes kármicas de intervenir en nuestro nombre más allá de ciertos límites, excepto en el evento de un cataclismo que pueda afectar a todo el planeta y el sistema galáctico. Las decisiones y opciones son enteramente de nosotros. Obviamente, eso implica que cualquier cambio para mejorar en nuestra forma de vida puede provenir principalmente como resultado de nuestras propias acciones. Mientras tanto, los hermanos continuarán observándonos y ocasionalmente contactando a algunos de los seres humanos que esperan que tratarán de poner la información que reciben para un uso constructivo en el beneficio de toda la humanidad. Dick Miller es citado con otros compañeros, lo que pasa que luego se queda él solo a un monte, en un paraje especial, donde entra en la astronave. Describe la astronave, el relato es largo, voy a coger el extracto más fundamental que nos sitúe ante la tecnología de estos seres. Bien, lo que él dice es una anécdota curiosa. El extraterrestre que le visita es humano, es igual que nosotros. Y además se parece mucho a Clark Gable, el que hizo Lo que el viento se llevó, esa película larguísima que por otra parte la ha visto todo el mundo. Bueno, pues Clark Gable, que es, digamos, un prototipo de actor americano de belleza, es igual o muy parecido al extraterrestre que contacta con él y le empieza a hablar y le guía por la nave y le da un montón de información sobre cómo es su nave, por qué vienen, para qué están. Clark Gable, los extraterrestres podían hacer cine, porque efectivamente describe a un extraterrestre de la misma estatura que nosotros, con patillas blancas, con pelo canoso, como nuestro actor favorito de Estados Unidos, que murió el hombre. Curioso el contacto que tiene Dick Miller con estas entidades. Después de una hora de conducir, finalmente llegamos al lugar especificado, que es una zona aislada cerca de Ann Arbor, Michigan. Me estacioné en un camino lateral, así que nadie podía notar el auto, y caminamos a la zona designada. Había un barranco entre dos colinas y esperé ahí donde se podía ver la autopista. Era una tarde brillante de domingo y todo estaba muy silencioso. Estuve ahí por lo menos 15 minutos cuando repentinamente un flash de luz por encima captó mi atención. Ahí, descendiendo rápidamente, estaba un objeto que parecía redondo, de color plata, que yo estaba seguro era un platillo volador. En unos segundos la nave estaba flotando sobre la colina al lado mío. Noté su forma y tamaño aproximado y entonces subí la colina para reunirme con ella. Su apariencia era la de un metal color luz similar al aluminio o al magnesio. Parecía ser de alrededor de 150 pies de diámetro. Había 3 aberturas rectangulares a la mitad de los lados de la nave que parecían como ventanas. La nave estaba flotando a unos 12 pies sobre el terreno. Recuerdo pensar cuán silencioso había descendido sin ni siquiera un silbido de aire. Mientras observaba, descendió una escalera del interior de la misma. Se parecía mucho a una escalera móvil que usamos para abordar los aviones modernos. La escalera bajó a un pie sobre el terreno.
y me moví hacia allí y miré al interior de la nave que estaba brillando con una tenue luz blanca. Ahí, parado en la parte superior de la escalera, estaba un hombre joven, vestido en un traje café de una sola pieza. Me hizo señas para entrar a la nave, lo que hice. Estaba parado en un gran vestíbulo circular que parecía circundar toda la nave. También estaba hecha del mismo material, color de luz, como el exterior de la nave. La rampa por la que había entrado se deslizó lentamente dentro de la nave, como un cajón de archivador empujado hacia atrás dentro del gabinete. El hombre me dijo que lo siguiera a través del vestíbulo. El silencio me avergonzó, pero todavía no hacía ningún intento de hablar. Nos paramos enfrente de la puerta y se deslizó sin ninguna causa aparente. El aire y la gravedad parecían ser normales. Las paredes a mi alrededor eran de un material que parecía como madre perla rosa. La iluminación era indirecta y de tal naturaleza que no producía sombras. Directamente detrás de los estantes de los equipos había unas puertas que daban a otras secciones de la nave que no tuve oportunidad de explorar. El hombre sentado en el escritorio circular pareció terminar sus deberes particulares, y entonces se levantó y caminó hacia mí. Levantó su brazo derecho y pensé que me iba a saludar, pero colocó su palma abierta sobre mi hombro izquierdo, que evidentemente era su forma de saludar. Me sentí bastante tonto con mi mano estirada frente a mí para saludarle la suya, pero él notó mi desconcierto y dijo en un inglés perfecto: Por favor, no te sientas abochornado, porque tenemos un gran trato a discutir. Me dijo que su nombre era Soltec y que era el comandante de la nave. Sin embargo, no noté ninguna insignia militar en ninguno de los hombres que conocí en la nave. Uno con el que hablé era un ingeniero eléctrico llamado Merck Tau. La ortografía de sus nombres solo puede ser aproximada y solo está de acuerdo con mi entendimiento de su pronunciación. Soltec explicó su tipo de ropa, ya que le pregunté por qué todos los miembros de la tripulación vestían ropas de diferente color. Dijo que cada color denotaba una ocupación diferente. El traje blanco que él vestía indicaba que era un filósofo. El púrpura significaba un ingeniero electrónico o de un campo relacionado, mientras que el naranja significaba un astrofísico. Un azul claro, pálido, significaba un entrenador físico. El café era para un ingeniero geoplanetario. Los trajes eran abrochados con botones y se veían muy confortables, así como funcionales. Soltec era un hombre bastante distinguido, con las sienes un poco grises, que se parecía a nuestro finado actor Clark Gable. Me quedé muy impresionado por su gran inteligencia. Pregunté si me podía responder algunas preguntas. ¿Por qué están visitando nuestro planeta? Estos extraterrestres le dicen a nuestro contacto, a Dick Miller, que ellos vinieron hace 14.000 años a la Tierra y que han estado periódicamente visitándonos. Dicen además cuál es el origen y con qué contactaron, con qué razas contactaron, y el origen de los pobladores primeros de la Tierra o de los más próximos a nosotros en una historia relativamente reciente. Los atlantes y los lemures, dos civilizaciones que terminaron en una fuerte controversia o en un conflicto que hizo que sus continentes se hundieran bajo el mar.
La historia que cuentan es apasionante. Estos extraterrestres no solamente, digamos, comercian con estos grupos, estas entidades que son lemures y atlantes, nuestros antepasados, sino que les entregan tecnología. Y hablan curiosamente de que los atlantes, igual que los lemurianos, tenían naves, no tanto para salir al espacio, sino para visitar la Tierra, naves de antigravedad, naves que tenían una tecnología parecida a la nuestra y habían conseguido armas muy parecidas a nosotros, atómicas, que les lleva a una confrontación tremenda, algo terrible. La historia que cuenta es sencillamente apasionante. ¿Por qué vienen ahora? Ellos dicen, no queremos que ustedes repitan la misma historia. No queremos que se repita las mismas circunstancias que llevaron consigo al exterminio de dos razas con las que comerciamos, con las que establecimos contacto. Vienen a preservarnos de nuestra autoaniquilación, amigos. Hizo una pausa como si estuviera un poco perturbado por mi pregunta y entonces respondió. Por favor, no creas que es necesario llamarme señor, a menos que sea más confortable para ti. Sonrió y entonces continuó. Hemos visitado tu planeta muchas veces en el pasado. En sus estándares de tiempo nos aproximamos por primera vez a los habitantes de su superficie hace más de 14.000 años. Antes de ese tiempo, periódicamente habíamos observado el progreso de su gente de tiempo en tiempo. En aquel tiempo había dos razas que eran dominantes en su superficie. Son mencionadas vagamente en sus relatos de historia como las razas atlantes y lemurianas. En ese momento decidimos contactar con las dos razas. Comenzamos a comerciar bienes y varios objetos con los atlantes y lemurianos. La mayoría del comercio fue con el planeta que tú conoces como Venus. La razón para eso fue que desde un punto de vista social y cultural, ambas civilizaciones eran muy similares en ese momento. También ambas tenían avances significativos en ciencia. Sin embargo, nuestra gente de Venus tenía una ciencia más avanzada y por lo tanto tenía viajes espaciales. Eran los únicos que considerábamos más adecuados para el contacto. Los científicos brillantes de sus dos razas antiguas habían descubierto el método natural de la antigravedad y por lo tanto tenían aparatos capaces de explorar su superficie, aunque no poseían el campo de fuerza, por lo que no eran capaces de dejar su atmósfera superior. La información que éramos capaces de intercambiar con su gente benefició a todos ellos. Cuando pasó el tiempo, notamos que los atlantes se comenzaron a hacer arrogantes y orgullosos, y que las únicas relaciones que mantenían eran estrictamente comerciales. Los lemurianos eran gente humilde y calladamente devota, interesada principalmente en elevar los estándares de vida para toda su gente. Por el otro lado, los atlantes crecieron envidiando la hermosa forma de vida que poseían los lemurianos. Como la Atlántida era la reina orgullosa de los mares y Lemuria el noble rey de la tierra, las dos gentes se apartaron gradualmente. Las relaciones entre ellos se hicieron intolerables y finalmente se tensaron hasta un punto de quiebra. Los atlantes y lemurianos habían aprendido que al utilizar el poder contenido en los campos magnéticos de su planeta y hacer que esos campos se deformaran de sus 90 grados normales uno del otro, que una nueva forma de energía se producía, podría oponerse a la polaridad normal de su Tierra. Debido a la ley universal de causa y efecto,
La única forma en que un objeto conteniendo este aparato se podría mover era alejándose de su superficie. Los atlantes tenían un pequeño grupo controlando su gobierno que comenzaron a intrigar en tomar la tierra de los lemurianos. Dejaron que las ideas de salud y poder se convirtieran en su meta principal. Y en cada civilización de donde ocurre esto, sus ambiciones les hicieron declarar la guerra. Al principio, los lemurianos no podían creer que sus vecinos marineros realmente dijeran lo que decían, hasta que los atlantes comenzaron a usar armas nucleares que finalmente se dieron cuenta de que tenían que defenderse. Un momento, acaba de decir que los atlantes tenían poder atómico. ¿Cómo puede ser? Lo acabamos de descubrir nosotros hace pocos años. La energía atómica no es algo nuevo. Los atlantes la habían usado por varios años para impulsar sus naves a través del océano. Sin embargo, utilizaban la energía del átomo de tal forma que no había radiación presente. Tus científicos, querido hijo, se están aproximando al borde del conocimiento desde el lado lejano. Si hace mucho tiempo hubieran reexaminado sus teorías fundamentales sobre el magnetismo y la electricidad, hubieran avanzado más allá de sus alcances recientes. También no tendrían los peligros de la radiación contenida. Hay una forma mucho más segura de utilizar el poder del átomo que tratar de separarlo o romperlo. ¿No se dan cuenta de que al destruir la materia se están oponiendo a los deseos del Creador? La destrucción no es la manera adecuada, solo causa más destrucción. Puedes revisar en tu propia mente si el poder del universo que se está desatando por tu gente ha contribuido o no en su beneficio. Puedo ver de tus pensamientos que estoy en lo correcto. El átomo no ha llevado a una vida más rica y completa para tu gente. En su lugar viven en constante pavor por eso. Incluso tratan de no pensar en eso, aunque colocan su fe en los que lo usan solo para la destrucción. En estos tiempos futuros verán a sus hijos crecer para convertirse en monstruosidades debido a que la radiación residual en su atmósfera está afectando a los genes de su raza. La perspectiva está muy lejos de ser brillante para tu gente. Se han vuelto tan fáciles para ellos recostarse y dejar que otros hagan sus pensamientos, mientras que otros manipulan cada descubrimiento científico que vale la pena en términos de cuánto dinero pondrá en sus bolsillos. Esta es la razón de regresarme en el tiempo y contarte cómo el poder del átomo destruyó dos razas en su superficie que habían tenido la oportunidad de evolucionar sin el poder del átomo. Habrían tenido a los hijos de sus hijos probando muchos de los planes de nuestro universo. Es mi triste desdicha ser un testigo de tu tiempo presente, de prácticamente el mismo evento histórico que ocurrió en tu hermoso planeta en el pasado remoto. Veo que estás conmocionado por lo que digo. Si solo el resto de tu gente también pudiera impactarse, no tendríamos que interferir en sus vidas. Pero el panorama desde este punto de vista no es alentador. Han sido arrullados hasta el coma por aquellos que piensan por ellos y que se benefician de ello. De hecho, es afortunado de que estemos aquí para prevenir que vuelva a ocurrir
lo que les ocurrió a la Atlántida y a Lemuria. También no podemos soportar el pensar en los efectos que la desintegración de su planeta pueda causar a su sistema solar y sus habitantes. No dejaremos que esto ocurra de nuevo. Como en el planeta Maldek. Amamos a su gente, aunque sabemos que no están conscientes de nuestra existencia. Otra de las cosas que le dicen a Dick Miller es que nosotros podemos poner una base en la Luna, incluso podemos llegar a Marte, pero volver parece ser que tecnológicamente nuestras naves, la tecnología que tenemos, no resistiría un viaje de regreso. Hay vida en nuestro sistema solar, en varios planetas, pero llegar crea un conflicto con nuestra tecnología por los sistemas gravitacionales de los planetas. Tanto el sistema electromagnético de nuestras naves con el campo gravitacional produciría problemas graves. No va a ser fácil, según ellos, que vayamos y mucho menos que volvamos. Ellos hablan también de algo curioso. Hablan de un periodo glacial que nos causó casi el exterminio de la raza. Y habla de cómo ellos, con 10 millones de naves, tremendo, evitaron que un flujo magnético que venía a la Tierra, una explosión probablemente de una supernova o de un flujo magnético que nos podía haber exterminado, estos seres ponen sus naves como escudo y nos protegen la vida. Lo han hecho. Hace poco sacamos un vídeo donde hablábamos también de cómo las astronaves han puesto un escudo en la Tierra para que no nos afecte la radiación solar, sobre todo el 2012, ¿os acordáis? Del calendario maya. Pusimos un vídeo con escenas apasionantes. Algo que nos salvaron la vida. Pues ya en los años 50 ellos dicen que ese flujo que va a destruir el planeta puede cambiar los ejes de la Tierra. El polo norte y el polo sur pueden invertirse. Y eso acabaría probablemente con la vida en la superficie. Algo apasionante. Ellos vienen con sus astronaves, crean un escudo magnético para salvarnos la vida. Y eso duraría 70 años. Si sumáis de los años 50, 70, pues es ahora, hasta ahora dura ese flujo magnético, esa especie de energía que viene quizá por nuestra alineación con la galaxia, con el centro galáctico, y nos protegieron antes y nos vuelven a proteger ahora. Ellos dicen que no, seguramente llegaremos a Marte, pero el problema es volver. Los estudios que se están haciendo y la previsión es que para el año 30 o 35 estemos en Marte. Vamos a ver si lo que dicen estas entidades efectivamente se cumple. Nuestras visitas a tu planeta han sido por varias razones. Estamos muy interesados en su desarrollo en el campo de la propulsión de cohetes y en sus intentos en el vuelo espacial. Creo que puede ver que sus científicos se llevarán una gran sorpresa. Será posible para ellos hacer un viaje a la Luna e incluso establecer una base ahí. Sin embargo, cuando intente alcanzar y seguir a Marte o Venus, nunca regresarán. ¿Por qué es esto? Al dejar la Luna y seguir mucho más allá, tendrán que cruzar a través de su propio campo magnético planetario dentro del de otro. Con su actual tipo de motores de propulsión, un viaje dentro de su propio campo magnético es enteramente posible. Pero cruzar a través de él a otro diferente es otro problema. Su nave se desintegrará al entrar en esta zona del espacio debido a la tremenda agitación molecular que se creará en la misma nave.
La única forma posible de cruzar es usando un campo resonante de polaridad variable que rodee la nave. Serán capaces de encontrar esto examinando varias de nuestras naves. Espero que nuestros ingenieros revisen bien ese tema. ¿Quieres decir por tu comentario que nuestro gobierno tiene una de tus naves? Ellos tienen varias de nuestras naves. Algunas se dejaron deliberadamente para que las encontraran, y algunas fueron capturadas en vórtices magnéticos de su superficie. Estas últimas naves llegaron a sus manos accidentalmente. Al maniobrar cerca de su superficie, nuestros aparatos encuentran frecuentemente un remolino magnético desconocido o vórtice. Si en ese momento están en control de vuelo automático, frecuentemente caerán a su superficie antes de que el piloto sea capaz de recuperar el control. Cuando esto ocurre, la planta de energía del aparato puede tener un cortocircuito, como dicen ustedes, a menos de que el piloto tenga la oportunidad de hacer ciertos ajustes que anulen la polaridad de la superficie en la vecindad inmediata del aparato. Esa es la razón por la cual ahora hacemos vuelos regulares de prueba sobre zonas de fallas y anomalías magnéticas. Directamente en su trayectoria de movimiento hay una nube intensa de radiación cósmica. Esta es una ocurrencia que a menudo confronta numerosos sistemas solares a través de la galaxia. Normalmente, esta condición no plantea un problema serio, pero debido a que tu planeta no ha progresado tanto como otros en este sistema solar, su tecnología no ha sido capaz de proporcionar campos de fuerza capaces de escudar por completo su planeta de estas nubes de desechos cósmicos ocasionales. Esta acumulación de desechos está directamente delante de este sistema en su trayectoria de movimiento y es la nube más grande de su tiempo que este sistema ha encontrado. Todos los otros planetas habitados en su sistema solar tienen suficiente desarrollo tecnológico para escudarse adecuadamente por sí mismos de esta intensa concentración de rayos cósmicos. Su planeta no. Por lo tanto, hemos completado un anillo de 10 millones de nuestras naves sobre la Tierra para actuar como un escudo. Los campos de fuerza combinados de estas naves son capaces de proteger o deflectar la mayor parte de estos rayos cósmicos. Aún así, algunos de estos rayos se las arreglarán para alcanzar su superficie. El efecto es muy serio. Está afectando el balance del campo magnético de sus polos norte y sur. Puede causar que su planeta invierta por completo los polos actuales. Tal desviación de su eje puede significar la destrucción completa de prácticamente todo en su superficie. Pero creemos que podemos evitar que esto ocurra usando nuestra nave para cribar la mayor parte de esta radiación como sea posible. Esto no es todo lo que puede ocurrir. Cuando estas partículas de radiación alcancen la superficie de su planeta, producirán un gran incremento en casos de locura. También habrá más problemas cardíacos y muchas muertes debidas a ataques del corazón. De nuestras estimaciones, ustedes pasarán por el centro de esta nube en su año de 1956.
Entonces tomará alrededor de 6 meses suyos para dejarla atrás. El efecto de la radiación en la gente de la Tierra durará hasta los siguientes 70 años. Habrá muchos terremotos, enormes maremotos, clima escabroso y otras catástrofes naturales debido a los efectos de la radiación en la estructura central de la Tierra. Podemos viajar a varias velocidades, desde muy lento a lo que llaman velocidad de la luz, y entonces podemos acelerar en múltiplos de la velocidad de la luz. A estas altas velocidades podemos viajar a varias otras galaxias y sistemas solares en una longitud de tiempo más práctica. Nuestro viaje de Centauro, el segundo planeta de Alfa Centauro, requiere de solo 4 horas de su tiempo para que esta nave alcance tu sistema solar. En algún momento es posible que quieras imaginar a qué múltiplo de la velocidad de la luz viajamos para llegar a tu planeta, recordando tu distancia estelar como de 4,5 años luz. Tu gente cree que solo con generar enormes cantidades de energía pueden completar grandes tareas. Parece extraño que no se den cuenta que pueden tocar y usar la energía que impulsa los planetas alrededor de los soles y que causa que tu planeta gire en su eje. No generamos gran cantidad de energía en este aparato, pero convertimos y usamos la energía universal que permanece en el universo y que es ilimitada. Nuestros convertidores están gobernados en tamaño por la cantidad de esa energía universal que deseamos usar. Sugiero que tus científicos den un paso atrás y reexaminen su teoría sobre el magnetismo.